Si la disonancia cognitiva tuviera un nombre en Valorant, sería el de Brimstone, porque en el perro viejo, al igual que el meme de los lobos, coexisten dos ideas opuestas, la de ser un agente demasiado simple para ser bueno, y la de ser un agente muy bueno a pesar de ser demasiado simple. Y aunque Brimmy siempre ha estado ahí para todos nosotros desde que empezamos a plantar las primeras spikes, tenemos que admitir que su sencillez lo ha hecho poco atractivo en comparación de otros agentes con dinámicas más complejas. Y no solo eso, porque si hablamos de diseño, cuando nos ponemos a contrastar a Brimstone con el resto de los agentes, se siente como si algo no cuadrara, porque tenemos al soldado testosterónico genérico en un lado y a las waifus con luces y colores chillantes en el otro, como si el concepto de Brimstone hubiera nacido mucho tiempo antes de que un genio de la mercadotecnia se dijera: ¿sabes qué necesita este juego? Definitivamente no es un buen balance de armas o un sistema competitivo sano y robusto. Lo que este maldito juego necesita son más monos chinos. Y aunque Brimstone es un personaje fundamental en el lore de Valorant y en nuestros corazones, no es su culpa que todas sus habilidades como controlador tengan que competir con las jugadas locas de Omen cuando le sabes a eso de fakear, o de una Viper a la que no le puedes cruzar sus espacios por lo fuerte de sus utilidades. Y es bastante comprensible que como jugadores todos queremos sentir esa curva de aprendizaje difícil a la hora de tomar un agente que nos haga sentir que jugamos la BST y superamos el coeficiente intelectual del equipo contrario. Y es que también se suele olvidar bastante que Brimstone es súper efectivo en eso de prenderle fuego a tu existencia y de tirarte chingadas desde el cielo, porque con el mínimo esfuerzo y unos cuantos botones, el perro viejo es capaz de infligir una cantidad de daño grosera. Además, uno no conoce el verdadero terror hasta que encuentras a un psicópata que se aprende alineaciones con la Molly. También hay que reconocer que Papi Brim ha tenido un camino difícil para ganarse un lugarcito en el meta. Primero se tuvo que nerfear bastante a Omen y básicamente eliminar a Astra, para que después de unos pequeños buffs a sus humos y a la baliza, Brimstone finalmente pudiera quedarse con algunos mapas como Bind. Y aún así, es bastante debatible si es el mejor controlador de dicho mapa, o mínimo de alguno. Mi nombre es Bogart y estás en una entrega más de los agentes de Valorant, donde me dedico a analizar y sobreanalizar todas las habilidades de los personajes en el juego y qué los hace fuertes o débiles en diversas situaciones. El día de hoy nos toca hablar sobre Brimstone y por qué es uno de los controladores más usados. ¿Será porque es demasiado simple o porque realmente es efectivo? Empezaremos hablando sobre todas las fortalezas de Daddy Brim. A pesar de que he insistido mucho en que Brimstone es un agente fácil, tengo que dejar claro que a mí esta cualidad me parece una gran ventaja, porque puedes entrar a los tiros sin preocuparte demasiado por el momento perfecto para usar utilidades, tal como lo hacen las reinas en esteroides. El hecho de que Brimmy no requiera demasiada imaginación para jugarse, me gusta incluso como la mejor opción para afilar humos a gusto. No será la más fuerte, y deberás tener muy en cuenta el mapa en el que te toca jugarlo, pero suele ser suficiente incluso para un jugador no tan acostumbrado a jugar con controladores. Su kit de habilidades es mega intuitivo y deja muy claras las áreas de efecto donde se utiliza. En el caso de su principal recurso y habilidad insignia, el humo celestial, es el humo del tipo domo que más dura en todo este juego, con la notable y cariñosa cantidad de casi 20 segundos. Un detalle importante a la hora de defender, ya que bloquear la visión de los principales puntos de acceso suele ser la medida más básica de un controlador para intimidar el ingreso de sus enemigos. La duración de su humo celestial me parece un detalle que se debe destacar, ya que no siempre fue así, y hace muchos parches atrás, Brimstone no contaba con ventajas importantes en comparación de los otros controladores. Se le brindó esta diferencia en su duración para que sus humos resulten más poderosos y tengan mejor valor en el mapa. Otra ventaja importante de Brimstone es la velocidad casi inmediata con la que puede desplegar estos humos, ya que se colocan de forma simultánea, pudiendo elegir arrojar de 1 a 3 humos en una sola pasada. Para el primo Toñito que no tiene imaginación, esto parecería un detalle menor, pero es algo bellísimo para un ataque inmediato y coordinado. Imagina que estás jugando una ronda lenta y baiteando los sitios, generando incertidumbre al equipo contrario, solo para entrar de forma inesperada y en los últimos segundos como dementes al sitio. A diferencia de controladores como Omen, que deben colocar uno por uno sus humos, el tío Brim te avienta todos de golpe, facilitando la ejecución de estas jugadas. Y hablando de elaborar jugadas, tenemos que hablar sobre el recurso más infravalorado del juego, la baliza. Quizás algunos no lo recuerden, pero solo una vez en esta vida, Brimstone estuvo roto y tuvieron que darle un nerf de emergencia. Porque podemos tener a Chamber y a Astra en el meta por un año, pero si Brimstone lo hace una vez, es inaceptable y hay que nerfearlo de inmediato. En aquella ocasión, la baliza recibió un buff que incrementaba la velocidad de movimiento en un 15%, mejora que se sumaba al resto de incrementos ya existentes como el de tu velocidad de disparo, recarga y hasta una reducción en el tiempo para desenfundar tu arma. Y al contar con 2 cargas en tu kit y al costo de 100 créditos cada una, Brimstone básicamente destruía el juego y su timing tradicional.
¿Por qué? Bueno, imagina que eres algo así como un centinela experto que le sabe todos los tiempos de entry y rotación. Si todo el equipo enemigo se te lanza encima mucho más rápido de lo habitual y hasta 2 veces en una ronda, pues te parte tu madre. Incrementar la velocidad de desplazamiento no debe tomarse a la ligera en un juego como Valorant, y es algo que hace de Neon un agente innovador, porque aunque Neon sí se desplaza más rápido que la baliza, existen 2 diferencias importantes entre ambos. Neon no se desplaza más rápido cuando avanza por los lados, y Neon no lleva una pinche arma mientras avanza rápido. La baliza es un excelente recurso y muy fuerte para acelerar tus jugadas, y darles una ventaja importante a todos los compañeros que alcances a afectar. Dado que el jugador promedio de Valorant no es muy bueno en eso de traquear, es muy probable que evites muchas balas cuando incrementas tu velocidad de movimiento y strafe. Además, en un duelo igualado de Vandals, pegando todos los tiros al torso, obviamente ganará el que dispara más rápido. Y para la gente cochina como yo, tan solo imagina los nervios que vas a reventar cuando andes todo bufeado y corriendo y disparando con una Spectre. El potencial de jugadas puercas es demasiado grande, por lo que no se duerman con la baliza y sácale todo el provecho que puedan. Sobre su incendiaria, podemos afirmar que no hay nada extraordinario en ella. Tan solo estamos hablando de la molly que más dura y pega en todo el maldito juego. Porque cuando se trata de ganar tiempo e infligir daño mientras lo hace, Brimstone tiene la fórmula confiable de aventarte la molly en una entrada y esconderla debajo de un humo. Porque una molly siempre es un buen recurso para retrasar el pick de un enemigo o castigar el ingreso al sitio que delimitas con su área de efecto. Al igual que los venenos de Viper, Brimstone tiene esta capacidad para dañar o incomodar e incluso bloquear un espacio concreto. Dado que son pocas las personas que deciden pasar sobre este terreno en llamas, y considerando que el cariñito que te pega es de 60 puntos de vida por segundo, definitivamente te deja bien blandito para cuando decides caminarlo. El hecho de que la incendiaria de Brim dure unos puercos 7 segundos no solo le ayuda con ganar tiempo en las defensas o bloqueos de zona, sino que también le da la lineups más peligrosa del juego. Que yo sé que 7 segundos se dicen fácil, pero no pasan para nada rápido cuando tienes que sumárselos al hecho de rotar, limpiar cuidadosamente espacios, clochear borrando a todos y además desplantar la spike. Simplemente es demasiado, y afortunadamente para nosotros, son muy pocos los Brim psicópatas que sí se aprenden alineación, por lo que no debes preocuparte demasiado si te topas con uno, pero si eres tú quien lo juega, te conviene bastante convertirte en ese Brim. Tu equipo te querrá demasiado. Y finalmente, sobre su rosticería móvil, hay algo que me prende muchísimo en la frase ataque orbital, porque me mama la idea de un láser gigante que prende cosas desde el cielo como si te aventaran el martillo del alba en la cara. Admítanlo, es muy divertido tirarles el infierno a tus enemigos con el mínimo esfuerzo y desde un ángulo cenital, porque tu ataque orbital pulveriza todo y a todos en su área de efecto. Sería más fácil decirte las situaciones en las que no deberías utilizarla que enlistar todos los momentos perfectos para hacerlo. Este tremendo recurso es tu mejor opción para eliminar sin piedad a jugadores en cualquier punto, especialmente para hacer llorar a los infelices que se paran y quedan prensados en zonas estrechas como lámparas de Vine y Torre de Haven, porque una vez que empieza a brillar la zona, tienes exactamente 2 segundos para sacar tu trasero de ahí. A diferencia de otros recursos que también infligen mucho daño con poco esfuerzo, Brimstone tiene la comodidad de hacerlo sin tener que exponerse, ya que solo basta con encontrarte razonablemente cerca para prender la zona. Y ok, evidentemente tu ultimate inflige mucho daño y tiene una muy elevada capacidad para eliminar a uno o varios jugadores, pero usualmente se emplea para limpiar zonas de mucho conflicto, purgando el espacio. Si se combina con otros recursos que retrasen la huida de tus enemigos o aprovechando un enfrentamiento y otras distracciones, las posibilidades de eliminar enemigos se incrementan, pero también puede emplearse de forma muy estratégica para manipular a tus enemigos para que se muevan a una zona que controles, aprovechando el área de efecto de la ultimate. De esta forma, te será más fácil eliminarlos en un duelo, canalizando la distracción del ataque orbital a esperar que simplemente mueran dentro de la zona. Y miren, no les estoy diciendo que no lo utilicen con el único objetivo de eliminar jugadores. Es divertido y a mí también me encanta cuando quedan como pollos fritos. Está mamón, pero si vas buscando solo la kill, podrías terminar desaprovechando otros escenarios donde tirar la ultimate puede beneficiarte a ti y a todo tu equipo. Sobre todo en situaciones donde puedes ganar tiempo y espacio para meterte en una zona rápido mientras sus enemigos tienen que preocuparse por el fuego y salir corriendo. La ultimate de Brimstone permite este tipo de flexibilidad en tus jugadas, aprovechando el caos organizado que puedes generar en la batalla. Porque ganar tiempo también significa tirársela al que intenta desplantar la spike mientras te ocultas. Y si de paso estas ventanas de oportunidad se terminan llevando a algunos enemigos en la ejecución, pues se agradece. Ahora, para hablar de las cosas que no están tan chidas con el perro viejo, se me ocurren algunas menciones bastante honorables, y prometo que no es algo tan simple como demandar que le regresen la segunda baliza.
A pesar de que tengo muchos meses y cachos de mi sanidad mental invertidos en este juego, hay muchas cosas que creo que nunca llegaré a entender. Una de ellas son la gente que compra cuentas elobusteadas y la otra es la mecánica de lanzamiento de la incendiaria de Brimstone. Porque joder, el rebote que tiene se me hace demasiado extraño. O sea, que algo rebote es excelente porque te da algo de flexibilidad para jugar con ángulos y poner las cosas en espacios complicados en los que tendrías que exponerte si solo se tiraran de frente. Pero simplemente no termino de colocar la molly en el lugar que quiero. O se va muy lejos o muy inclinado a un lado. Y eso me frustra demasiado. Y aunque es de esas habilidades que perdonan mucho por su amplia área de efecto, cuanto más lejos estoy de la zona en la que quiero colocarla, más lo sufro. Igual es algo que podría terminar de entender en el campo de tiro, practicando su mecánica de lanzamiento y entendiendo su alcance. Pero cuando vas como Rayo McQueen, speedruneando el juego con todos los agentes, no te detienes a practicar esos pequeños detalles, que pues verdaderamente se importan. Así que, si alguien más experimenta este problema con Brimstone, póngale un poco de tiempo a practicarla para que no dejen espacios abusables por el equipo contrario. Que bloquear un entry es esencial y lo tienes que hacer lo mejor posible. Sobre la baliza, obviamente me iba a quejar de que tenga una sola carga, porque cuando experimentas el poder, es muy difícil aceptar que ya no lo tienes. Y aunque su duración tanto del buff como de la baliza son bastante largas, sí o sí se vuelve de esas habilidades que te terminas guardando esperando un momento perfecto. Y la verdad, mi mejor consejo es que no lo piensen demasiado. Si ven la oportunidad de hacer un entry salvaje con el equipo, y si ya de por sí todos van a hacer la burrada que quieran, mejor darles un pequeño regalito para que duren más en el campo. Y lo mismo si estás en plena rotación después de baitear un sitio. Tirar la baliza y llegar al otro lado del mapa más rápido también puede ser la diferencia en cómo ganas los espacios. Tus posibilidades son muy amplias y no hay peor utilidad que la que no se utiliza en una ronda. Porque yo soy alguien que ha argumentado constantemente que si te guardas tus utilidades, salvo lógicamente por las ultimate, realmente no estás aprovechando a la gente en tus partidas. La última mención a esta honorable baliza es el hecho de que existe banda que argumenta que les jode el control del arma y perjudica más de lo que ayuda. Y yo la neta quiero ser bien honesto en este aspecto, que si en cada duelo fallas todo y te la pasas esparciendo balas y rezando porque conectan al cuerpo, no estás haciendo las cosas bien. El spray control es tu último recurso en un duelo. Y sí, yo entiendo que todos nos hemos puesto nerviosos y tenido un mal seguimiento de un objetivo. Eso les pasa a todos. Pero idealmente, rafagueas y estrafeas en un tactical shooter como Valorant. Si quieren un video dedicado a este tema y al de agacharse o estrafear, me lo pueden pedir en los comentarios. Sobre su habilidad insignia, que es Humo Celestial, hay algo que me desagrada mucho en consideración de otros agentes. Varios tienen un cooldown o mecánica de kills, al menos para poder volver a utilizar su habilidad insignia, mientras Brimstone solo recibe un humo gratis en cada ronda. Gracias Rito, no te hubieras molestado. Y esto pues te obliga a ser muy controlador, chiste de 5 pesos, con la manera en que te los vas a gastar en una ronda. No puedes simplemente aventarlos todos y esperar una segunda oportunidad para rotar cuando la Jett Instapicker tuvo miedo de ingresar y arruinó el timing de tu ataque. Esto también te limita en caso de que quieras baitear el sitio con la finta de poner algo de humo. Y es algo cruel para Brimstone, que le toca ser muy calculador si no quiere quedarse sin recursos. También hay que destacar que esta habilidad, al igual que su ataque orbital, se encuentra bastante limitada en su zona de alcance por tu minimapa, ya que Brimstone está obligado a estar razonablemente cerca para poder influir en los mapas. Y si lo comparamos con Omen o Astra, que tiene muchísimo más alcance e incluso efectos globales, se siente como si Brimstone lo llevaran de la correa en estos temas. Ahora, sobre su habilidad final, no hay absolutamente nada malo que decir, porque nadie puede meterse con mi láser celestial gigante, que ok, le da bastante tiempo a los enemigos de escapar de la zona en llamas, pero es de esas ultimates que requieren planificación. Si nada más te paras en el sitio y la tiras sin aprovechar el momentum, buscando un kill rápido, muy seguramente no conseguirás nada. Bueno, salvo lógicamente en los espacios que ya mencioné, donde por la estructura del mapa es muy difícil escapar rápido de su zona circular, como lo es Lámparas de Bind y Torre de Haven, o al menos escapar sin arriesgarte a ponerte de frente a las bandas enemigas. Y aunque no consigas necesariamente el kill, con la cantidad de daño absurdo que te metes y te distraes, es muy probable que puedas dejar suavecitos a tus enemigos para que el trabajo de limpieza sea más sencillo. Ten en mente siempre una estrategia y visualiza hacia qué direcciones podrían escapar tus enemigos cuando se las tiras. Puedes manipular su reacción inclinando el círculo más hacia un lado y obligándolos a huir como perros de Pavlov en la dirección contraria. Brimstone es sin lugar a duda el controlador más fácil para aprender a jugar, pero esto no significa que sea una mala opción, sino todo lo contrario, porque si lo que buscas es un controlador que pueda infligir mucho daño y dar un poquito de soporte con el mínimo esfuerzo, quédate con el Rey del Asado, que siempre será un terror cuando trae su ultimate cargada y sabe tirarte una lineup. Sin embargo, también es un agente que se queda muy corto en diversos mapas como Pearl, Breeze o Icebox, donde incluso te considerarán un troll si te atreves a llevarlo, porque en estos mapas la indiscutible reina es Viper por lo largo de su cortina.
Me gusta cómo es agente que utilizas cuando no quieres preocuparte demasiado por las habilidades, llegar al site, cumplir con tu rol y disfrutar de los placeres de entrar a los duelos sin que nadie te reclame si los ganas o los pierdes. Porque como controlador, ya hiciste la parte mágica. Creo que nadie nunca le ha reclamado a un Brimstone por algo que no sea poner un mal humo y que se te metan a animar a la zona. Y aclaro que con esto no estoy diciendo que jueguen mal o que manden toda la mierda. Simplemente es reconocer que existen agentes que, como ya hemos revisado, requieren de mucha concentración y de vigilar demasiadas variables para funcionar. Y hay días en que uno no quiere pensar demasiado para jugar. Digo, por algo las main reina instaloqueras existen y son la mayoría en este juego. Y si no me creen, siempre tendremos las estadísticas de agentes más jugados. Por lo que si estás buscando un controlador que cumpla y no requiera una curva empinada de aprendizaje, Brimstone es para ti. Con algo de GameSense no te será nada difícil cumplir con tu rol, pero si buscas un personaje que esté más en el meta o que tenga un abanico más amplio de jugadas, definitivamente vete por el Nalgomen. Tampoco descartes a Astra, que puede desarrollar una enorme cantidad de jugadas, o Viper, que es una agente top tier y obligada en los mapas que mencioné anteriormente. Así que eso sería todo. Hemos alcanzado un punto muy alto en este canal y es justo y necesario agradecerles a todos por tanto apoyo y tan bonitos comentarios. Ya solo falta terminar el análisis de Jett y quiero cerrar de la forma más especial posible esta serie de agentes, por lo que esperen mi mejor esfuerzo para tener un video decente de la cara oficial y al mismo tiempo no reconocida por Riot en Valorant. Recuerda que si te gustó este contenido, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos que les saben a la carnita asada. Déjame un comentario con tu opinión y dado que más del 85% de ustedes no está suscrito todavía, tiren paro con el algoritmo para que nos siga tratando bonito y alcancemos la dominación mundial. Yo te quiero mucho y me despido como siempre deseándote un excelente día.